¿Qué tal, queridos hermanos? Qué gusto es poder comunicarme con ustedes a través de este medio. Hoy me levanté pensando en lo que se preguntan algunos pastores y líderes de iglesia e incluso hermanos fieles de la iglesia, ¿no? ¿Qué va a pasar después de esta pandemia? ¿Qué va a pasar después de esta cuarentena? ¿Los hermanos van a volver a congregarse como lo hacían antes? Después de que esta cuarentena nos ha acostumbrado a estar en casa sábados y domingos, ya no nos movemos físicamente hasta los lugares de culto y muchos temen, ¿no?, que algunos desierten, es decir, haya desertores, ¿no? Entonces, yo pensaba, pero qué bueno que esta cuarentena ha puesto en juego nuestra verdadera comunión. Yo te quiero compartir Romanos capítulo 1, versículos 8 al 15. Y cuando hablamos de la epístola de Romanos, hablamos de la carta más trascendental, hablando teológicamente del apóstol Pablo. Él la escribe cuando ya ha hecho la mayoría de sus viajes misioneros, cuando él ha experimentado gran parte de su misión y a la misma vez ha ido dando a conocer, revelando ese misterio oculto. Y podemos decir que esta es la carta máxima de su teología, ¿no?, de la teología paulina. Ahora, es interesante que él le escribe a una iglesia que él no había fundado. Es interesante que le escribe a un grupo de personas que tal vez conocía a algunos, pero no a toda esa congregación. Y sin embargo, en estas palabras que vamos a leer, yo veo una profunda comunión, una profunda conciencia de comunión con estos hermanos. Fíjate lo que dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Y algo que me resalta es, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. La comunión tiene que ver con fe. Y cuando yo veo el corazón de Pablo, digo, ¿cómo puede él, sin conocer o sin tener una presencia física, cómo puede ejercer su comunión con sus hermanos? Bueno, encontré 4 cosas que me gustaría compartirte. La primera es la comunión con Dios. Cuando tenés comunión con Dios, sus intereses son tus intereses. Sus intereses son mis intereses. Y eso habla de que cada vez que yo voy a leer la Biblia o voy a orar, yo estoy teniendo comunión con Dios, pero no lo veo físicamente, no lo puedo tocar físicamente. Lo que sí sé es que por la fe puedo tener comunión con Él. Ahora, eso es maravilloso, hermanos. Puede ser que hoy no estemos juntos en una manera física y práctica, ¿sí? Puede ser que hoy no tengamos la oportunidad de estar congregados en los distintos salones de culto, pero esa comunión con Dios va a hacer que te interese el anciano, te interese el niño, te interese el joven, te interese el adolescente. Vuelvo a repetir, cuando hay comunión con Dios, sus intereses pasan a ser tus intereses. Y entonces a Pablo le interesaba tanto los hermanos de Roma, porque a Dios le interesaban los hermanos de Roma. Roma era la capital del imperio. Él nunca había estado ahí y estaba pensando, algunos dicen, en formar su base misionera para después llegar a España con el Evangelio. Ya había evangelizado gran parte de Europa y Asia y ahora estaba pensando en eso. Estaba metido en su comunión con Dios y eso hacía que su comunión con sus hermanos pudiera ser algo que fluía continuamente. La segunda cosa es
que este hombre, para tener esa comunión de fe, tenía una constante intercesión. Que tenía una constante intercesión. Fíjate lo que dice el versículo 9. Porque me es testigo Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, ¿sí? Sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. El apóstol Pablo tenía esa intercesión constante, una constante intercesión por sus hermanos. Yo le quiero decir, querido, si tenemos comunión con Dios, los intereses de Dios son tus intereses, pero si tenés ese interés de Dios en tu corazón, vas a estar constantemente intercediendo por tus hermanos. ¿Eso qué quiere decir? Que te vas a acordar de sus nombres, te vas a acordar de llamarlos y pedirles un motivo de oración. Hoy tenemos mucho más herramientas que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tal vez cuando escribía una epístola tenía que tardar meses. Hoy tenemos a un clic de distancia la oportunidad de conocer el estado espiritual o los momentos difíciles o felices que puede estar viviendo nuestro hermano. Y una vez que conocemos eso podemos interceder. Pero esa intercesión es constante. Si te estás desconectando de la iglesia es porque dejaste de orar por tus hermanos. Si estás desconectado no es porque entras o no entras al grupo de la iglesia, es porque no estás orando por ellos. Y puede ser que ni siquiera conozcas a todos. Hay iglesias que son grandes y que tal vez no tuviste la oportunidad de charlar con todos. Pero aún tu constante oración por ellos va a hacer que esa comunión no mengue, sino que crezca, que fluya. La tercera cosa que veo es cómo esa comunión de fe él la puede ejercer porque está dispuesto a cumplir la comisión. Está dispuesto a cumplir la comisión que Dios le ha dado. Dice el versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Miren, en este cumplir la comisión, yo veo esto. El apóstol tiene un anhelo de comunión, ¿sí? Y cuando hablamos de anhelo de comunión, estamos hablando de un deseo profundo, de estar ansioso por conocer, por estar con mi hermano, de tener un entusiasmo por la vida de nuestros hermanos, de tener disposición para estar con ellos, ¿sí? Tiene que ver con ese intenso deseo, ¿sí? De estar con nuestros hermanos. Y ¿saben qué? Algo que me llama la atención es como que empezás a sentir esta palabrita, nostalgia, ¿sí? Nostalgia. Y el apóstol Pablo sentía eso, sentía nostalgia por sus hermanos, ¿no? Vos dirás, ¿cómo? Bueno, eso tiene que ver con el deseo y las emociones que uno pone en juego. Hoy seguramente extrañás al que era tu amigo, al que era tu cercano, extrañás tal vez a tu pastor, a tus líderes, pero qué bueno eso, porque eso hace que somos humanos, nos extrañamos los unos a los otros y nostálgicamente queremos estar el uno con el otro. Pero el apóstol Pablo no solamente tiene anhelos de comunión, tiene también un anhelo de comunicación. Él quiere comunicarse, es decir, transmitir un contenido. Él quiere buscar que ellos comprendan más de la palabra de Dios. Es más, él como apóstol quiere que los de Roma completen su teología. Él está anhelante de enseñar, de transmitir ese conocimiento. Y la gran pregunta es, ¿te da ese anhelo realmente de comunicar la palabra de Dios, lo que Dios te ha hablado hoy, lo que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Estás realmente con ese deseo de poder sentarte con el día que volvamos a las iglesias, decir el Señor hizo esto conmigo y quiero comunicarlo y quiero proclamarlo, ¿sí? Pero también tiene que ver con nosotros, los líderes, si estamos preocupados
para que todas las personas que estamos pastoreando puedan tener una teología completa, una verdad completa. Vuelvo a repetir, la teología siempre la vamos estudiando toda la vida y nos vamos a morir estudiando teología y hablando más acerca de nuestro Dios, de nuestro Salvador, tratando de ver esa revelación que Dios nos ha dejado. Pero qué lindo es tener el anhelo de que otros también tengan ese contenido y lo tengan de una manera completa. La tercera cosa que tiene, no solamente tiene un anhelo de comunión, no solamente tiene un anhelo de comunicar la palabra, tiene un anhelo de confirmar a sus hermanos, un anhelo de confirmación. Y esto tiene que ver con, él quiere apoyar a sus hermanos, edificarlos, robustecerlos. Él quiere gozarse en su fe y quiere ayudarles a que ellos puedan cumplir su propósito, ¿sí? Él quiere confirmarlo, Él quiere corroborar sus ánimos. Y no solamente eso, es interesante que la Biblia nos dice que Pablo hacía sus viajes misioneros, pero él podría haber seguido evangelizando, pero él decidió volver confirmando las iglesias que había fundado. Y ahí empezó a constituir ancianos, porque él se daba cuenta que no solamente se trataba de evangelizar, sino también se trataba de confirmar a los cristianos en su fe. ¿Tenés ese anhelo por tus hermanos? También él tenía anhelo de un consuelo mutuo. Fíjate, dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Mira, ese anhelo de confortamiento, de consuelo mutuo, ¿sí? Eso es algo que él tenía en su corazón para con los de Roma. Y esto implica compartir, es dar y recibir. Pablo decía, yo quiero consolarlos a ustedes y también ser consolados por ustedes. Es mostrar la sensibilidad y también nuestra necesidad que tenemos de que otro nos anime, nos motive. Miren, cuando el Señor Jesús estuvo solo en el Getsemaní, Dios le mandó un ángel para que le confortase. Hoy tal vez los ángeles que Dios envía son esos hijos de Dios, mensajeros de Dios, que traen una palabra de consuelo, un gesto de consuelo. Porque a veces no son palabras, son gestos prácticos que consuelan, motivan y animan el alma de una persona. Es la cortesía que demostramos. Y acá Pablo dice, yo quiero comunicar algún don. Mira, fíjate, dice, versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Acá Pablo tiene el deseo, dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. El deseo, dice, la Biblia nos enseña que acá no está hablando de los dones, de la lista de dones, no está hablando de evangelismo, porque esos dones, esos carismas, solamente los comunica Dios. Yo no los puedo exigir ni puedo pretender el que yo quiera. Eso lo da Dios de acuerdo a su soberanía y su Espíritu Santo lo aplica a nuestra vida. Entonces, ¿de qué don Él está hablando? ¿De qué carisma? Él está hablando, vuelvo a repetir, de eso que yo tengo. Ustedes saben que ustedes y yo somos un cauce de la bendición de Dios. Él derrama sus bendiciones y nosotros somos los canales de esa bendición. Y las personas cada vez que reciben eso que Dios nos ha dado, son bendecidas con esos dones que Dios ha puesto en nuestro corazón. Yo te hago una pregunta. ¿Te gustaría ser un cauce de la bendición de Dios? ¿Qué tenés? Vos sabés que cada miembro en la iglesia es un cauce de bendición. Y esto es algo único. El Espíritu Santo ha puesto algo en vos que es de bendición a la iglesia. No solamente un don sobrenatural, sino ha puesto a veces bienes materiales, otras veces ha puesto una forma de ser, que no todos somos iguales, ha puesto algo que vos podés dar, ¿sí? Entonces, por último, él tiene el compromiso con su prójimo, ¿sí? Un compromiso claro con su prójimo. Él está dispuesto a compartir las buenas nuevas, como lo han hecho grandes hombres de Dios, ¿no? Y eso es un compromiso que se tiene con su prójimo, ¿sí? Fíjate lo que dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis
en Roma. ¿Sabes? En aquel tiempo había una civilización que era la civilización griega o helena también, y hablaba de los que podían estudiar filosofía. Ellos eran los sabios, los entendidos. Después estaban los que no eran griegos o los que no habían haber sido civilizados helénicamente hablando, es decir, no eran doctos. Y estos eran los bárbaros. Así como para los judíos, los que no eran judíos eran gentiles, para los griegos, los que no eran griegos eran bárbaros. Ahora Pablo dice, ya sean sabios, ya sean indoctos, yo estoy con una deuda hacia ellos. Y usted dirá, ¿por qué una deuda? Uno puede encontrar una deuda de esta manera, miren. Puede ser que usted me preste $1000 y yo tengo que devolverlo. Y yo tengo una deuda con usted. Pero ¿qué pasa cuando usted me dio $1000 para entregárselo, no sé, a Juan, a María? Usted me dice, te doy $1000, pero esos $1000 tenés que entregarlo a estas personas. Bueno, también estás en una deuda, ¿se entiende? ¿No? Porque esos $1000 no son tuyos, son del que te lo dio y él te lo dio con un propósito. Bueno, de eso está hablando Pablo. Pablo es un deudor y él quiere pagar su deuda. Y ese es su compromiso para con su prójimo. Él tiene un compromiso con su prójimo de transmitir el Evangelio. ¿No? Queridos hermanos, ojalá que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de, podríamos decir, de cuarentena, no nos olvidemos de la deuda universal que tenemos de compartir el Evangelio. Tal vez muchos mueran, ojalá que mueran conociendo el Evangelio. Que tengamos esa reflexión y esa responsabilidad de estar comprometidos con nuestros prójimos, adoctos y indoctos. Y no es un favor, es una deuda obligada. Dios me ha dado para dar. Que el Señor te bendiga, así que podemos ejercer la comunión de fe que tenemos a través de Jesucristo. El Espíritu Santo hará su obra, intercederemos, tendremos comunión con Dios y podremos de esa manera, cuando sea el momento, volver a nuestras congregaciones con el ánimo no solamente de abrazarnos, sino de poder llevar todos nuestros dones y compartir con cada uno de los miembros. Que el Señor te bendiga, que tengas un buen tiempo en este tiempo.